El territorio de Guatapé o de la zona de Oriente se tiene pues como confirmación de hallazgos arqueológicos de alrededor de unos 8.000 años. Los territorios que corresponden hoy a Guatapé y gran parte de sus alrededores fueron poblados en el tiempo precolombino por indígenas, por aborígenes taamíes. Se habla de los Conquiquip, de los Guarós, de los Guatapés, por supuesto. No eran sociedades muy poderosas, eran sobre todo como familias con algunos liderazgos. De estos grupos se habla que tenían pequeñas concentraciones o pequeñas aldeas que vivían como de una pequeña agricultura. Dos comisiones en tiempos de conquista llegaron aquí seguramente con alguna pequeña diferencia de tiempo. Los que vinieron con el padre Aguado, que era el evangelizador y narrador, el padre Aguado que venía por la cuenca del río Guatapé hacia arriba, de Nare arriba, la otra comisión que venía por el occidente, es decir, los que subieron por el río Cauca, la comisión que envió Jorge Robledo. Robledo y sus hombres iban buscando lo que les habían dicho muchos indígenas, que era el Valle de Arbí. Se ha dicho que esos mitos eran más de los indígenas para que estas personas se alejaran y se fueran siguiendo ese mito del oro, el mito de las riquezas, pero que los dejaran en paz. La población indígena sufrió muchísimo con los trabajos forzados y como con todo el trato que se les dio de parte de los españoles. Entonces muchos murieron por enfermedades, por la viruela, otros murieron por los trabajos forzados. Entonces los pocos que quedaron, cuando el rey de España se dio cuenta que se iba a quedar sin indígenas, decidió llevarlos a unos resguardos y permitirles vivir libremente. Por allá como en 1777 se creó el resguardo indígena de San Antonio del Remolino, es decir, lo que es jurisdicción hoy del Peñol. Y allí fueron llevados la mayoría de los aborígenes para ser censados. Para algunos una situación muy positiva, para otros no tan positiva. Estas personas finalmente se convirtieron al catolicismo y entraron a formar de una u otra manera parte en la sociedad colonial y se desvanecieron esas etnias. Nos remitimos al camino de Juntas y al camino de Islitas, y fue por allí por donde llegó las primeras hordas de personas, de seres que venían en busca de la minería. Esta ruta existía porque era, digamos, que la ruta natural o la ruta más cercana hacia el Magdalena, desde la zona del Valle de Aburrá, que tenía también su importancia a nivel regional y a nivel territorial. Se hablaba de la creación de villas y de cantones. Marinilla dependía de Mariquita, de la jurisdicción de Mariquita, y todos los territorios que estamos a este lado, margen izquierdo se podría decir, del río Nare, somos de la línea Marinilla-Mariquita, de una línea conservadora. Los Toro y Zapatas fueron los primeros dueños, tuvieron las concesiones coloniales, ¿cierto? Don Sancho Londoño se apropia de estas tierras pues a través de una venta en 1760 y pico. A finales de la primera década de 1800, Francisco Giraldo Jiménez las compra y piensa en establecer una parroquia o al menos una capilla. Francisco Giraldo Jiménez fue un gran general de la Guerra de Independencia. Era un hombre bastante rico, de Marinilla, casado con la señora Sacramento Arbeláez. Ellos eran un par de figuras paternas, que aún lo son, para un pequeño poblado que ellos quisieron armar, que fue Guatapé. Hacia 1810, digamos que había suficiente población como para pensar en una parroquia propia. En torno a eso hay muchos mitos, el mito del chico que se cayó del naranjo, que no sabemos si eso es verdad o no. Finalmente siempre todo municipio, todo pueblo, toda aldea necesita un mito fundacional y nosotros lo tenemos. El 4 de octubre de 1811, Francisco Giraldo y Jiménez, después de un proceso de solicitudes que por suerte para Guatapé y para la historia están los manuscritos, era un hombre muy culto en ese sentido porque él mismo redactaba las solicitudes, expresaba las condiciones que él podía ofrecer para la posibilidad de fundar una viceparroquia y una parroquia.
y ese 4 de octubre él logra recibir el permiso, se lo logran firmar en el vicepatronato de Popayán. En 1818 vino el padre Jorge Ramón de Posada a celebrar la primera misa oficial para dar apertura a la viceparroquia. Y en 1822 se hace la elección popular para elegir cura párroco. Dice la historia que ganó José Antonio Castaño, y entonces en 1823 asume la parroquia bajo su dirección como párroco ya de esta comunidad católica, parroquia Nuestra Señora del Carmen Ceja de Guatapé. A mí me parece muy importante como el movimiento comunitario que nace a partir de 1823, cuando se crea la Junta de Fábrica del Templo, así se llamaba, pero sintéticamente decían la Junta de Fábrica, y era compuesta al parecer como por 10 señores, cabeza de familia, interesantes, personas con una historia de vida muy bonita y con alguna capacidad económica, y estas cabezas de familia, estos hombres junto con su familia y los herederos que más adelante llegarían, empezaron a pensar muy seriamente en la construcción de un templo digno para este pueblo y para esta región. Importante, en 1867, cuando se estrenan la primera parte del templo, no existía todavía la cúpula de atrás, que es muy bonita. En 1905 habían cerrado ya la cúpula de atrás del templo y estaban dando los últimos toquecitos de pintura. En 1919 entra un personaje interesantísimo para la historia de Guatapé, mejor dos. Primero, la señorita Isidora Urrea, y detrás de la idea de ella el señor José María Parra Jiménez, ella haciendo hermosos altares de Corpus Christi, manejando la idea del cordero, la idea del ovejo, y el señor José María Parra Jiménez, que era un gran líder, que era un político, que era liberal en medio de tantos conservadores, se robó la figurita, se la llevó para la casa y la hizo en el zaguán, la calcó con un carbón, con cartón, y luego empezó a impregnarle cemento. Estábamos recibiendo los primeros viajes de cemento traídos de Río Negro. Entonces este señor, con el fin de ganarse un poquito a la oposición, empezó a mandar corderos, un tema católico puramente, y es aquí en 1919 como la fecha en que nace, a partir de los altares del Corpus Christi, nace la idea del Zócalo en Guatapé, y desde esa fecha sigue trabajando hasta que logró llevarlo a la plaza, por las calles, llevarlo a la plaza hasta introducirlo en el templo, pero ya con otras configuraciones. El complejo hidroeléctrico del Nare estaba como en planeación desde la década del 2030. Se sabía que la industria en Medellín, que era creciente, que estaba siendo fortalecida por todo el dinero de los comerciantes de la época de la minería, que empezaron digamos que por la guerra de los 1000 días tuvieron que empezar a pensar dónde iban a poner ese capital, empezaron a hacer industria. La industria implica una gran necesidad de energía, y se sabía que se necesitaba, pero no se sabía de dónde. Se hizo la represa Santa Elena, había una termoeléctrica también cercana, pero no era suficiente como para las proyecciones que se tenían. Entonces empezó a buscar como opciones de hacer un gran embalse. ¿Y dónde se podía hacer? Se definió que fuera en la olla del Nare. En 1950 y 55 EPM se crea como empresa con el propósito de lograr el desarrollo de este macroproyecto. En el 60-63 llega la maquinaria pesada, la población de Guatapé se duplican las escuelas, se duplica el colegio en estudiantes y en profesores, se crea una dinámica comercial muy ambiciosa por el dinero de las compañías, por los contratistas, por el movimiento de tierra, se mueve la economía. En 1970 llega la primera etapa, se baja la compuerta del embalse, se represa, sobre el río Nare se represa y empieza a ahogarse una parte del territorio del Peñol y de Guatapé. La segunda etapa llega el agua, la gente se va, Guatapé queda solo. Se va la obra, que en gran medida era la que le daba vida al pueblo, que ya no era agrícola. Guatapé ya no era nada, no era agrícola, no era minero, no era comerciante, porque no tenían a quién venderles. Entonces Guatapé se tiene que volver a repensar.
1980 hay que hablar de las fortalezas que quedan, se sigue trabajando con el Zócalo que trajo de la aldea y de las calles que se ahogaron. Hay un colegio ya oficializado gracias al trabajo y esfuerzo de las hermanas de la comunidad de Santa Ana que venían desde el 68 dándole, ya está oficial hasta el 11 de bachillerato. Hay una cooperativa que ha venido sufriendo los vaivenes de la economía, pero se ha sostenido, viene desde 1963 y ahí está. Hay una emisora que empieza a decir Guatapé no ha muerto, hay que seguir avanzando. Un poco después del 80, en el 80-81, se logra otro hito grande, pavimentar todo el pueblo con esfuerzo, sacrificio y ahorros de acción comunal y de toda la gente. En el 83 se abre la calle de recuerdo como calle de memoria del recuerdo del pueblo que se ahogó, y va empezando como un poquito la dinámica turística, porque un poco después, unos 2-3 años después, asfaltan la vía Marinilla-Guatapé. Con esa cinta de asfalto se nos desborda el turismo a Guatapé, el malecón adquiere otra connotación, el embalse aumenta en su flujo náutico y el turismo, y viene más adelante la elección de alcalde popular para el 90, es decir, al terminar la década ya hay alcalde popular. El primer alcalde aquí es don Bernardo Arcila, y Guatapé ha sido un pueblo privilegiado en asunto político con la elección de alcaldes populares, porque considero hemos sabido elegir. No podemos olvidar que también nos afectó terriblemente la crisis de la violencia en Colombia, en particular en el oriente de Antioquia, que en Guatapé fue reflejada y real entre 1997 y 2002. Fueron 5 años, poco más, poco menos, la parte más intensa de esa violencia, con dolor, con tristeza, con tragedia, que también atrevemos a decir que en esas épocas de violencia la comunidad guatapense logró, en medio del miedo, organizarse mucho, trabajar con los líderes, prepararse para que cuando esta fuera decayendo el pueblo creciera. Y me atrevo a decir que el Guatapé fue uno de los pueblos de Oriente que primero se irguió cuando lo de la violencia fue pasando. En 2002 ya Guatapé estaba otra vez empezando a respirar y a abrir las puertas al turismo. Son 200 años, son muchísimos, de una historia muy diversa, una historia salida del molde de las historias de los pueblos de las montañas de Antioquia. El reto en Guatapé es formarnos como seres humanos, que podamos como que casar con la hermosura de nuestro espacio y de nuestros paisajes, o sea, ser igual de bonitos por dentro como personas como lo somos por fuera. Seguimos sosteniendo de Guatapé, después de 206 años de lo que decimos los procesos iniciales de fundación, que es un pueblo que no se queda quieto, que sigue siendo un pueblo trabajador, un pueblo echado hacia adelante, sobre todo como comunidad, pero también siendo una experiencia para muchos otros pueblos en cuanto a turismo. 206 años, Guatapé sigue demostrando ese espíritu de solidaridad. Basta hablar del caso del hundimiento del barco El Almirante. La solidaridad aquí demuestra que en menos de 10 minutos salven 158 vidas de turistas y de personas que no se conocen. Creemos que el pueblo sigue siendo muy aferrado a sus principios de prudencia, de solidaridad, de civismo, de urbanidad, de amor por la vida. Que Guatapé después de estos años ha crecido en color, en contenido, aferrados muy a su historia, a su tradición, a su territorio. Es un pueblo de puertas abiertas al futuro. Quiérase que no, y se puede hacer un poco la exageración, 35, 40 años de experiencia turística que tiene Guatapé, muy pocos pueblos de Colombia quizás los tengan, sobre todo porque ha sido trabajada desde la comunidad, desde los grupos asociados, organizados. Y Guatapé hoy es más color, es más zócalos, es más historia, es más turismo, es más comunidad, es más solidaridad. Es un pueblo más enamorado de su historia, de su pasado, de su patrimonio, de su territorio, de su identidad, de su sentido de apropiación y amor por lo que tiene. Y algo muy lindo que creo que vale la pena resaltar
ese afán y ese deseo por levantar a sus hijos en buenas condiciones. Estamos hablando que de movimiento niño, la preocupación de la educación de los hijos, de la cultura de los hijos, de los principios de los hijos. En ese sentido, Guatapé sigue y creo yo seguirá siendo vigente, porque siendo un boom turístico no se ha descuidado la familia, la comunidad, el hogar, los trabajos colectivos y la memoria cultural. En Guatapé nos levantamos con la brisa fresca de las montañas y nos miramos en un gran espejo que refleja nuestra historia, una de luchas, transiciones y resistencias que nos hacen lo que somos hoy. Somos un territorio de gente maravillosa que habita en medio de un escenario espectacular. La belleza natural, la biodiversidad, un clima fresco y los atractivos turísticos que han moldeado tanto las fuerzas naturales como humanas se combinan para crear uno de los lugares más hermosos de Colombia. Nos rodea una riqueza de flora y fauna de la que nos sentimos orgullosos, con especies únicas en el mundo, como la palma buchona, que apreciamos como un tesoro, conservado para el disfrute de las presentes y futuras generaciones. Caminar por senderos entre bosques y páramos, refrescarse en los arroyos y las quebradas que los bañan, nos ponen en el más puro contacto con la naturaleza. Guatapé es una tierra mística, escogida por importantes comunidades religiosas para hacer su asiento, aportando a la paz y la tranquilidad que se respira en toda la región. Cada espacio y cada rincón de Guatapé tienen algo para contar, pero entre ellas la calle del recuerdo se destaca, porque es la representación del Guatapé que se inundó para dar paso en la década del 70 al embalse Peñol Guatapé, con sus pisos de piedra y los zócalos que por aquella época ya eran un referente cultural del municipio. Guatapé es diversión, aventura, naturaleza, descanso, espiritualidad, historia y cultura. Un pueblo mágico rodeado por agua y atractivos turísticos que siempre tienen algo nuevo por descubrir. Guatapé está mejor que nunca y por eso te invitamos a disfrutarlo al máximo y a sentir en sus calles y en sus campos la energía que hace de este municipio colombiano un verdadero paraíso turístico.